Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos de regreso en este espacio de la Ruta del Éxito. Esta semana que ha estado impresionante con cada invitada que ha venido a agregarnos valor, con la cual hemos estado aprendiendo y creciendo juntas y juntos. Qué lindo de verdad. Saludo a las personas que están uniéndose a este espacio seguro de crecimiento, de desarrollo, y qué lindo que puedan estar acá. Estamos justamente en el conversatorio número 5. Este conversatorio es bastante poderoso porque vamos a estar hablando del poder de las palabras. Tenemos una invitada especial desde Costa Rica, ella es Gloriana Mora, y ahorita la vamos a estar uniendo a esta conversación. Yo les cuento que estamos preparando también el material del ebook gratis para que puedan accesar a toda esta información que hemos visto durante toda la semana. Van a poder tener acceso además a las grabaciones de cada uno de estos conversatorios si quisieran repasarlos, y también acceso a una sorpresa especial que vamos a tener por ahí a cierre de semana. Entonces, para que puedan estar atentos y atentas a toda esta información. Bienvenidos, bienvenidas. Ya casi se nos une Gloriana a este lindo espacio, y también hablarles un poco de los espacios que siguen durante esta semana. Esta semana también nos va a acompañar el día de ya mañana. Hoy es el último conversatorio de hoy. Mañana nos acompaña Gabriela Delgado. Gabriela Delgado va a estar con nosotros a las 3 de la tarde. Y además nos va a estar hablando de límites sanos. ¿Por qué es importante en el camino del éxito los límites sanos? Es importante porque si vivimos una vida más balanceada, tomando decisiones correctas, decidiendo qué personas están en nuestra vida, cuáles no, a qué decimos que sí, a qué decimos que no, nos decía Marta Correa ahora en la mañana, y a qué decimos nunca también. Entonces nos permite tener ese autoconocimiento para que podamos tomar decisiones más acertadas, basadas en quiénes nosotros somos y en quienes nosotros no somos. Conocer esos valores es importantísimo en ese camino de desarrollo también. Yo he tenido clientes, por ejemplo, y tengo clientes que tal vez su proceso a nivel de coach es tener identificados esos valores, esas creencias, y bien firme para poder establecer una ruta que les permita tomar decisiones basadas en eso, priorizar su tiempo también, y aprender justamente de todo este tema, creciendo y viviendo de manera auténtica. Entonces, esto nos permite poder crecer, también nos permite ser personas que de manera intencional, y es lindísimo. Tenemos a Gloriana ya con nosotros. Todavía no me veo. Ya acá yo te veo. Ay, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenida. Vamos a ver video en vivo. Ay, ya, Ya, lo logré. Vamos muy a. bien. ¿Todo bien? Excelente, aquí, muy bien. Muchas gracias. Muy agradecida que me hayas tomado en cuenta y muy feliz de compartir mi mundo. Así que aquí estamos para lo que vos querás. Ay, qué lindo. Bienvenida, Gloriana. Gloriana, como les decía, es de acá de Costa Rica también. Y me gustaría tal vez, yo les decía en conversatorios anteriores que a la mayoría nos gusta saber un poco de la vida ajena. Entonces, ¿quién es Gloriana? Cuéntenos quién es Gloriana.
Bueno, sin el hacer, ¿verdad? Que voy a contar que yo soy una persona apasionada por la vida, con muchas ganas de inspirar entre lo que me puedo identificar. Es que soy una persona que estudio mucho. En los últimos 10 años no he parado de estudiar, más bien ahorita estoy cerrando psicología. Soy deportista, realmente me considero una persona deportista, hago deporte prácticamente todos los días. Tengo dos enanos, dos hijos maravillosos, una mayor, se llama Fabi, y el menor de 6 años, ¿verdad? 8 y 6 años. Tengo la parejita, que creo que fue un deseo de mi corazón, tener la parejita, ¿verdad? Y este, me dedico a tratar de disfrutar la vida y acomodarla para poder tener espacios de ocio bien bonitos, Ujú. ¿verdad? Y poder trabajar y ayudar a las personas en el menor tiempo posible. ¿Qué significa? Que las personas logren buenos resultados Corto permanentemente tiempo. en el tiempo, pero que no duramos 3 años en un proceso. Claro. Ujú. ¿Ves? Entonces, esa soy yo. Muy bien, qué bonito. Qué bonito eso porque justamente vamos a hablar hoy bastante del poder de las palabras, sí, pero también de la herramienta poderosa que es la programación neurolingüística, ¿verdad? Vos Que te igual, certificaste también, Pío, ¿verdad? ¿O no? sí, yo, bueno, hace poco saqué una certificación pero enfocada en business, pero yo trabajo en esto también como programadora neurolingüística. Ok, Ujú. me encanta Sí, el proyecto de conectar con esta herramienta que creo que todos deberíamos de tener, es claro. tener estrategias para poderle hacer la vida más fácil a los demás conforme trabajar con la mentalidad. Claro, así es. ¿Y cómo ha cambiado su vida la programación neurolingüística? ¿Quién era Gloriana antes? Yo estuve viendo un poco de información, fotos suyas anteriores y hasta físicamente cómo hace un cambio la programación neurolingüística. Y creo que usted lo ha enfatizado mucho también en el contenido que publica. Glory. Sí, vieras que ha sido como muy vacilón, más bien ahora también en este proceso de que cambié un poco mi rol de ejercicios a ser una corredora, ahora ser una persona que sube peso y que le gusta mucho conectar con el peso, porque es muy interesante porque la programación de las pesas es una programación que yo desconocía, pero había un guión que decía no pain, no gain, ¿verdad? Si no hay dolor, no gana Ujú. peso, ¿verdad? Y es real. Y toda la vida nos programaron a que nos alejemos del dolor. Entonces yo siempre fui una corredora de que a mí nada me dolía. Vos me decías, Glory, jale a correr 3 horas y póngame los audífonos y vámonos a entrar a un proceso de que me tiene que doler. Si no duele, no funciona, ¿verdad? Entonces es muy interesante, ¿verdad? La propuesta de cómo construyes una vida no del tema superficial, sino de cómo se ve la salud en ti. Entonces, la salud en ti se ve también desde una referencia de que yo controlo mi cuerpo por medio de mi mentalidad. Eso significa que yo puedo ayudarle a mi mente a guiarse, a cómo se tiene que modular, a si tiene que crecer o no tiene que crecer, pero desde la conciencia. Entonces, te cuento un poco, es decir, yo siempre he sido una persona con muchas ganas de inspirar, porque siempre he querido ser un buen ejemplo. En realidad, mi posición era siempre querer ser un buen ejemplo, pero el regalo se me dio estudiando programación neurolingüística en el 2014 y ya para el 2015 ya yo estaba en Estados Unidos con Richard Bandler, porque yo lo he contado bastantes veces, yo quedo viuda, era una viuda no tradicional, y al ser una viuda no tradicional, cuando entro con el mundo de la programación neurolingüística, me doy cuenta que mis programas mentales son totalmente diferentes a los programas mentales de los demás, y Claro. que al final y al cabo mis programaciones mentales eran un gran regalo para mí, para yo poder salir adelante de ese evento que, imagínate, a los 28 años, quedar Ujú. viuda, está súper joven, jamás uno en la vida cree que se le va a morir el esposo en las condiciones, ¿verdad? Una leucemia, de la noche a la mañana sale Wow. esa referencia. Y muy interesante de que yo no haya caído en depresión, porque él era un hombre maravilloso también. Claro.
Entonces mi mindset, mi mente decía hay que salir adelante, hay que salir adelante. Y después voy a revisar las programaciones de mi mamá, voy a revisar las programaciones de mi familia, y de mi familia siempre diga hay que seguir adelante. Entonces ver el regalo de Claro. las programaciones y darme cuenta que empiezo yo a enseñar PNL y que era una súper buena profe, que la gente me entiende y empezar a ser ya certificadora, prácticamente la mayor certificadora del país. Eso es un regalo también, pero la propuesta es de que durante 10 años contener, porque muchas personas pueden comenzar, Claro. contener un trabajo durante 10 años, resolverse por medio de esos 10 años, es lo que me ha creado la evidencia de que la mentalidad es la que manda. Y entonces, bueno, el próximo año cumplo 40, en una semana cumplo 39, el próximo año literalmente cumplo 40 y me siento demasiado feliz, Fran, de quién soy, porque siento que me he realizado, que he conectado con mis verdaderos intereses y eso me ha ayudado mucho a sentir que voy por el buen camino. Qué bonito. Y qué bonito esto porque también nos enseña algo, Glory, es que no es solamente decir voy a ayudar a las personas a través de la PNL o voy a enseñarles PNL, sino que también la PNL es una realidad y es parte de mi vida y eso es un ejemplo claro de los cambios efectivos que realmente realiza esta herramienta, de cómo se puede vivir y cómo cada vez más hay más que aprender. No es como Exacto. aprendí PNL y me quedé ahí, ya tengo el título. No, no, va más allá, es aprender y conforme vas enseñando también, vas aprendiendo cosas que tal vez anteriormente ni siquiera te habías imaginado tal vez decir cuando estás enseñando. Es muy interesante porque yo le digo a las personas de que las palabras hablan, pero el testimonio arrasa. Entonces, yo te puedo enseñar realmente a hacer dinero porque yo sé hacer dinero. Es decir, yo estoy Claro. totalmente segura que yo estoy por encima, muchísimo más, de la facturación promedio mensual de un costarricense y 3 veces más. ¿Por Claro. qué razón? Porque y sola, como digo yo tengo a Karencita y tengo el contador y somos tres y cuando tú propones de que necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos aquello para crear dinero, no, no es así. Es decir, sin psicología, porque ni siquiera era psicóloga. Los últimos 10 años he logrado todo esto. Ahora sí voy a ser psicóloga, pero nunca necesité ser psicóloga ni tener un título universitario para que me respaldaran. Claro. ¿Por qué? Porque la propuesta era de que si usted es bueno haciendo algo, la gente lo va a buscar. Por supuesto. Y la gente recomienda. Y la Y gente, ese de boca en boca y los resultados permanentes, al final son los que se mantienen. El ver el cambio también en las personas, ¿verdad? Comenzar a ver esos cambios físicos porque a nivel inconsciente hay una nueva programación que también afecta físicamente a la persona. sí, por eso, digamos, uno ve en ciertas referencias y hay muchos libros, ¿verdad? Cuando la gente dice, no creemos en el efecto placebo, ¿verdad? Y entonces yo le digo, ajá, no crees en el efecto placebo. Entonces, ¿por qué se venden copias Uh -huh. 3X, que se llaman copias triple X, que son las mejores copias, más que las marcas tradicionales, es decir, más que lo que la gente paga por la marca? Porque la gente cuando tiene una Louis Vuitton, aunque sea falso, siente como si tuviera una Louis Vuitton. Claro. Aunque saben ellos que es falsa, pero su respuesta inconsciente es, yo puedo tenerla, miren lo que tengo. Además, ¿verdad? Hay otros estudios que hablan sobre las referencias de las personas trans, que como ellos quieren ser, tanto en este caso un hombre que quiere ser mujer, ¿verdad? Ellos, su cuerpo resuelve tanto la referencia de que quiero ser mujer, que hasta se estiliza. ¿Usted no te ha dado cuenta de hombres trans que son hasta muchísimo más femeninos que una mujer? Claro. El cuerpo se les transforma. El cuerpo que creemos que no se puede transformar, se transforma. Entonces, por eso yo siempre le digo a las personas que solo hay dos caminos: lo que es familiar para ti y lo que no es familiar, es decir, lo que es desconocido. Y lo que es familiar
a veces no nos funciona. Por eso hay casas que son violentas y cuando llega una casa que no es violenta, entonces no la sé manejar, entonces no me siento a gusto ahí, me parece que es aburrida hasta la relación, entonces prefiero terminar la relación porque no es lo familiar para mí. Claro. En cambio, lo familiar para mí es la violencia, los gritos, el maltrato. Entonces, ¿cómo este mundo lo hago desconocido y empiezo a ser familiar para mí una, una, una vida que realmente sea más útil, que sea más rica vivir? Entonces, desde este lugar, bueno, yo estoy muy feliz con mis programaciones mentales, pero siempre las quiero mejorar, digamos. Claro, por supuesto. Y ahí justamente hay algo lindo, no es tal vez el tema, pero yo quiero destacar algo y es a las mujeres, ¿verdad? Como la importancia de que como mujeres también entendamos, porque ahorita Gloria nos decía que ella trabaja, tiene un equipo, tiene a su contador, tiene a la persona que le ayuda, me imagino, como a agendar todos los espacios y todo, pero de ahí es el poder y la fuerza de una mujer saliendo adelante, cambiando sus programaciones mentales para poder realmente ser una mujer exitosa, ¿verdad? Y justamente estamos hablando en esta semana de esa ruta de éxito, es decir, ese camino y el permitirnos también inspirarnos por otros que ya lo han logrado y que lo están logrando, ¿verdad? Exacto. La premisa más importante de la programación neurolingüística, que es donde se montaron los co-creadores de la PNL, es esta, que lo que dice es el modelaje de la excelencia. Claro. Bandler y Grinder lo que hicieron fue modelar a los cuatro terapeutas más influyentes del siglo XX y empezaron a reconocer y a revisar qué era lo que ellos hacían para ser tan exitosos en las consultas. Entonces, eso exactamente es lo que nosotros tratamos de darle ese tipo de métodos que ellos utilizaron. Pero si vos ves los libros que están llenos de esas referencias, que son libros como Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos son un montón de referencias de cosas que ya han utilizado y que las quieren y que las pueden replicar. Los 7 hábitos de las personas exitosas de Stephen Covey son estructuras que hacen que las personas logren resultados. Entonces, Claro. ¿qué es lo que hacen? Agarran un foro, ven lo que les funciona, cómo está haciendo la gente mucho dinero. Bueno, revisemos qué hizo la gente de mucho dinero y repliquémoslo. Entonces, la propuesta aquí, que me parece muy importante, digamos, como comunicar es desde hacer el arroz, como yo le digo a la gente, el éxito es una copia de hacer cosas maravillosas, no te lo tenés que inventar, ¿me explico? No te lo tenés que inventar. En mi casa, en la casa de mis abuelos, hacen un arroz espectacular. Y entonces, Frank, yo llamaba a Blanquita, la que lo hacía yo, Blanquita, contame cómo haces el arroz. Y yo lo hacía en mi casa y nada. Dos de agua, no sé qué, yo decía nada. Bueno, entonces le digo yo, ¿cuál es la olla arrocera de usted? Me fui a comprar la misma olla arrocera. ¿Cuál es el aceite? Me fui a comprar el mismo aceite. ¿Cuál es el arroz? No me salía igual. Y le dije, vea, Blanquita, algo estamos haciendo mal. Yo necesito verte hacerlo. ¿Y sabes cuál era la diferencia? La diferencia era que el arroz lo hacía, las 2 tazas de agua eran con agua hirviendo. Ah, y usted ponía agua a temperatura ambiente. Ella me decía 2 tazas de agua y nunca me dijo que agua hirviendo. Entonces Claro. ella ya lo tenía tan Automático. automatizado que ella ponía el agua, se iba, después nada más no, 2 tazas de agua y ya. Y eso lo que hacía era que el granillo de arroz reventara muchísimo más Más rápido. rápido. Entonces era un grano de arroz gordo, delicioso. Entonces yo le decía, nunca me dijiste que era agua hirviendo. Pero bueno, eso también es un regalo que les puedo decir a las personas que están encontrando esos espacios, ese camino para llevarlos a un mejor lugar, es que muchísimas veces tenemos que estar más cerca de la persona que queremos modelar. ¿Eso qué significa estar más cerca? No es solo leerme el libro de Napoleón Hill una vez, es leerme todos los libros de Napoleón, porque entre más te los leas, más conectas con su mindset. Por eso leerse las biografías es tan importante, por eso ponerlo en YouTube, cómo hablaba Napoleón Hill. Como yo le digo a la gente o a mis estudiantes de PNL,
ok, muy bien, hoy vamos a conocer a Bandler. ¿Cómo vamos a conocer a Bandler? Sí, van a saber cómo habla, cómo se ve, cómo se escucha, cómo se siente, cuál es su tono de voz. Porque si ustedes son pupilos de Bandler, tienen que saber quién era. ¿Me Claro, explico? Entonces, em, sobre el poder de las palabras, que es lo que nos trae aquí el día de hoy en un espacio, es que nuestras palabras nos inspiran o nos destruyen. Nuestras palabras tienen dos capacidades, que son hacernos hacer algo o hacernos dejar de hacer algo. Entonces, el proyecto de tu vida es cuáles son las palabras que vos te decís a ti misma y los resultados son claros. ¿Cuáles son los resultados? La evidencia es, si vos tenés un resultado actualmente inapropiado en tu vida, es o inadecuado o nada más no te gusta, es el resultado de las palabras que te has dicho. Y las palabras es, ¿verdad? Como digo yo, ¿cuáles son las palabras peores? ¿Verdad? Que la gente me dice. Entonces yo le digo, bueno, yo a veces escucho vida solo hay una. Y entonces me dice, ¿cómo? ¿Sí? La gente dice, ay, me voy de fiesta, vida solo hay una. ¿Verdad? Me lo como todo, vida solo hay una. ¿Verdad? Entonces, hay palabras que parecen ser muy particulares, pero son muy peligrosas. Y la propuesta es, ¿desde qué lugar estamos cuestionando lo que nosotros nos decimos? ¿Desde qué lugar nosotros nos hablamos? ¿Desde qué lugar nosotros le presentamos propuestas a nuestra vida? Porque hay una palabra cuando la gente dice, es muy difícil hacer, levantarse temprano. Entonces, la pregunta es difícil comparado con qué. claro, Porque difícil es tener un hijo con cáncer ahí en el hospital de niños. Pero despertarse a las 5 es fácil. Pero si tú no tienes razones para sostener lo que tú quieres, si tú no tienes razones, si tú no tienes palabras para sostener lo que tú quieres, la vida se te va a hacer difícil. ¿Me explico? claro, Porque cuando la decisión es clara, hacer las acciones va a ser muchísimo más fácil. Y creo que ahora a muchas personas le hacen falta razones para sostener lo que quieren en su vida. Entonces, ¿qué significa razones? Razones es, ¿por qué yo quiero estudiar programación neurolingüística, digamos? Bueno, porque creo que voy a ser una persona que tiene más herramientas. Eso no es suficiente, porque puedes estudiar lo que sea y puedes tener más herramientas. claro. Tenés que tratar de que con tus palabras dirigirte a algo que tenga más peso, más contenido, más enfoque. Ujú. ¿Sí me explico, Fran? Sí, claro. Y me encanta lo que usted menciona del trayecto y de las respuestas rápidas, efectivas y esos resultados permanentes. Porque la psicología, si bien es cierto, ¿verdad? Es una gran herramienta, una poderosa Claro. herramienta, ¿verdad? Pero empezamos a ver, yo por ejemplo, hablándoles de mí, yo llevo un proceso de psicología hace varios años y también empecé hace unos años también a trabajarme situaciones específicas con programación neurolingüística. Entonces, eso me ha ayudado a acelerar el proceso, porque el proceso que yo tengo con la psicóloga es en psicoanálisis, y psicoanálisis sabemos que los son muchísimo más extensos, ¿verdad? Casi Claro, que es todo lo contrario a programación neurolingüística, ¿verdad? claro, pero Entonces, es muy pero valioso muy también. Es decir, valioso. Uh -huh. muy valioso. Yo siempre le digo a las personas que no importa el proceso de salud mental que escojas. Es más, Claro. la vida a veces, ¿verdad? Si, a veces si tu salud mental se asocia a ir a correr y eso te funciona para bajarte el estado de estrés, de hacerlo, ¿verdad? La propuesta es que hay un proyecto de salud mental formal Claro. y que tenemos que aprender a que esté en nuestra canasta básica. Acuérdense que la salud mental, de una manera muy estratégica, se asoció a la locura. Entonces, hay cinco miedos del ser humano, ahí en el comportamiento humano. El primer miedo es el miedo a morirse. Uh -huh. Tenemos miedo a morirnos, por eso mi cerebro todo el tiempo está bien enseñándome referencias para no morirme. Ahí está la gente que
dizque que es negativa, no vayas allá porque es Después le peligroso, pasa algo. no vaya, no se vaya sola a ese lugar porque la pueden asaltar y quién sabe qué le pueden hacer. El miedo a morirse, por eso la gente no se sube en los aviones, ¿ok? El segundo miedo es el miedo a caer en prisión, ¿verdad? ¿Por qué? Por Tener cómo no, adecuados, claro, tener adecuados comportamientos para que eso no suceda. para que no me quite mi libertad. ¿Cuál es el tercer miedo? Enfermarme, caer en un hospital. Ujú. Vea, todos es caer en algo, ¿ah? Sí. Ahí, morir muerto, ¿ok? Después, prisión. Por eso tengo que ser adecuada. El miedo a enfermarme, por si no, caigo en un hospital. El miedo a la humillación. Eso es muy Ujú. interesante, porque el miedo a la humillación es el miedo a que hablen el que dirán. Uno cree que es el miedo que más mueve a la gente, ¿no? Este miedo a la humillación, por eso es que la gente no habla en público, porque le da miedo que lo humillen, quedar humillado, quedar avergonzado. Y el miedo a estar loco, porque si yo estoy loca, ¿qué pasa? Me meten en un psiquiátrico. Entonces, el miedo que más nos mueve a nosotros es el miedo a estar locos. Y la gente no sabe. Entonces, en nuestro sistema de creencias, cada vez que yo me autodenomino como algo, yo tengo que buscar una evidencia, tengo que hacer el acto para tener una evidencia para yo no estar loca. Entonces, ¿qué significa? Si yo digo que soy desordenada, tengo que hacer desorden para tener la evidencia y demostrar que yo no estoy loca. Por eso el patrón de las personas que no saben el poder de nuestra información hace, o nuestras palabras, hace que nosotros no comprendamos que nosotros estamos creando una realidad afuera. Entonces yo siempre le digo, ¿cómo te estás identificando? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué nombres te pones? ¿Qué conceptos te pones? Porque además hay algo muchísimo peor, que cuando nosotros tenemos menos de 10 años o de los 16 para abajo, no tenemos control de nosotros. Y ahí podemos ser abandonados, podemos ser humillados, podemos ser abusados, violados. Entonces, si yo tengo una etiqueta que dice yo soy abusada sexualmente, yo tengo esa etiqueta, significa de que yo soy qué, ¿ok? Ujú. Y ese qué yo lo tengo que evidenciar y por lo general ese qué no es algo bonito. Claro, Ese qué, ¿a qué se va a asociar? A que yo soy menos, soy a menos. que, Ujú. a que yo fui No soy ultrajada suficiente. o que yo tengo baja, como a mí me abusaron sexualmente, soy insegura. Entonces yo tengo que evidenciar que soy insegura para que yo evidencie mi creencia y no estar loca. Porque si estoy loca, ¿qué pasa? Me meten al psiquiátrico. ¿Me explico? Entonces, nuestra historia de vida la tenemos que replantear para que esos conceptos y para que los eventos normales de la vida no nos etiqueten y no nos propongan que somos inadecuados, que no somos suficientes, que no logramos lo que queremos en nuestra vida. Desde ahí, el trabajo de reeducación mental es importante, es reconocer que durante muchos años de nuestra vida, nuestras etiquetas, ¿verdad? Como mi papá me decía que yo no servía para nada. Yo tuve una muchachita que me decía, mi papá siempre me dijo que yo no servía para nada, estoy en mi trabajo temblando porque en cualquier momento creo que me van a, a despedir. Y entonces yo le digo, ¿todo lo que tu papá te ha dicho es cierto? No, no. ¿Y por qué eso sí? Porque eso sí tiene que ser verdad. Claro. No, mi papá, de cierta manera, adecuado o de manera inadecuada, me dio conceptos que no tienen nada que ver con la realidad, porque yo terminé el colegio, terminé, tengo licencia y tengo todas las capacidades para poder desarrollarme en la vida. Y la Entonces, evidencia está clara, y la evidencia está clara. ¿Y cuántas claro, veces pasamos entendiendo, viendo toda la evidencia alrededor, inclusive con todo el esfuerzo, y aún a veces sin tantas herramientas, cómo hemos logrado llegar a lugares donde podríamos llegar? Entonces, tal vez es llegar y acercarnos para ya potenciarnos y potenciar entendiendo la historia. Ahora en la mañana estábamos hablando con Marta Correa, ella es una psicóloga de acá de Costa Rica también, y nos comentaba esa parte, ¿verdad? De cuál es tu flow y de cómo la historia y esa niña interior, ese niño interior que existe,
es necesario también prestarle atención. Y de hecho John Grinder habla mucho como de este tema, que él también es el cofundador de la PNL, de ese enfoque también en entender que hay un deseo intrínseco, que hay un propósito y una esencia poderosa que cada uno de nosotros tiene, que también es lo que nos lleva a enfrentar esos miedos, porque son pasiones muchísimo más fuertes que los miedos, ¿verdad? Entonces, inclusive tal vez cómo estamos viendo esos miedos, muchísimo más grandes y Como los niños, nominalizamos. como niños, vemos los miedos como niños, como si tuviéramos eh, eh, ser niños. A mí me encantó, yo trabajé con una muchacha, se está divorciando, y entonces me dice, Glory, es que no puedo yo con este divorcio, yo no puedo, tengo 3 chiquitos y no los puedo organizar. Y de ahí, mi esposo me los cuidaba aquí y bla, bla, bla. Y entonces yo le digo, no, suave un momento. Es decir, esta que está pasando en tu casa es desconocido para ti. Lo familiar era que ya lo tenía resuelto, Claro. lo que lo tenía resuelto. Sin embargo, quiero que sepas que hay algo sumamente importante, de que vos sos gerente regional de una empresa, manejas 125 personas. ¿Me vas a decir que no puedes manejar tu casa con 2 carajillos de menos de 10 años, de entre 5 y 10 años, y con una de 14? No, lo que tenés que llevar son todos tus recursos a esa situación, a esa circunstancia. ¿Por qué? Porque en la vida, a veces cuando tenemos todas las respuestas, nos cambian las preguntas, Fran. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a llevarnos bien con la vida. Y una de las principales estrategias, y como le digo yo a las personas, yo soy flexible. ¿Qué significa flexible? Como una hoja. La hoja, las hojas a mí me encantan porque tienen características de cómo tiene que ser nuestra personalidad. ¿Cómo es la hoja? La hoja es flexible y eso significa que es como el origami. Si me tengo que hacer barco, soy barco. Si me tengo que hacer eh, carro, soy carro. Si me tengo que hacer bicicleta, soy bicicleta. Si tengo que hacer jardín, soy jardín. El origami es, soy flor, soy taza, lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tiene también la hoja? La hoja es delgada. El común denominador de las personas exitosas realmente es que son delgadas. ¿Por qué? Porque lo delgado entra a todo lado. Entra aquí, ¿verdad? Entra a todo lado, donde yo la quiero meter. Y no incomodan. No incomodan. Porque yo esta hoja la hago flexible, la acomodo y la meto entre un pedacito de mi calzón o aquí sostenida en el pantalón y la puedo andar todo el día y no es como que, ay, me estoy muriendo. No. Y otra cosa súper importante de ser como la hoja, que digo yo, de ser como la hoja que a mí me encanta, es que es liviana y es ligera. Aprender a no ser peso. ¿Qué significa no ser peso? No ser peso para la sociedad. Yo no soy peso para el país, ni siquiera para el mundo. Yo reciclo, yo reutilizo. No soy peso para mis hijos, no soy peso para mis empleados, no soy peso para mis papás. Yo trato, ¿verdad? Todo el tiempo de ser una persona ligera, ligera. Entonces, ¿cuál es la propuesta? De que entre más flexibles somos, más podemos aprovechar la vida, entender que si hay pandemia, hay pandemia. Si es de Claro. noche, de noche. Y si llueve, llueve. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos? Y es uno de los grandes desafíos del ser humano, es que todos los planteamientos que nosotros hacemos son fantasía. Vemos el mejor caso escenario. Entonces, llegamos, conocemos a una persona y le proponemos que como los dos nos gustamos, es una relación feliz para toda la vida y se acabó. Y no, no es así. Esa es la fantasía. Entonces llega, se casan a los 3 meses o se comprometen a los 3 meses y después uno dice, "Dije, no entendió". ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el proyecto era fantasía. Entonces, no es como que tenemos que ver el peor caso escenario, ¿no? Pero la fantasía, esa es la que es una guía. Me gustaría que se pareciera lo más a esto. No tiene que ser esto, pero si se parece a esto, me gustaría vivir. Entonces, mucho de la reeducación mental que yo trabajo con las personas es enseñarles a que por medio de nuestras palabras podemos acercarnos más a la vida que queremos vivir, no a la fantasía. A la realidad.
a la realidad, porque en la fantasía, es decir, yo siempre le digo, bueno, ¿quiere que yo le abra las palabras? Quitemos la palabra fantasía de tu mente y fantasía de tu boca. Y tal vez no la decís, pero todo el día estás planteándole fantasías a tu vida, que tiene que ser el mejor día. Es como que yo te diga, hay personas que la fantasía es que ven en una sesión y pa, todo contento, nunca más tenés que volver a ir a una sesión del mundo. No, eso es fantasía, es fantasía. Entonces, cuando nosotros hablamos con las personas, el poder de nuestras palabras es decirnos posiciones más objetivas de la vida. Y por eso yo siempre le digo a la gente, vamos a aprender no a ser positivos, sino a ser asertivos, a hablar de una manera que nos haga llevarnos bien con la vida. No creer que la vida es fantasía y tampoco creer que la vida es desgracia. Vamos a estar en el medio, entre el 80 y el 90. Algún día llegamos y nos sacamos un 60, pero no siempre podemos estar en el 100. Claro. Y desde ahí trabajar un poco. Y justo esta propuesta es lo que nos decía Marta en la mañana, de que es un estado de conciencia continuo, Uh -huh. donde estamos bailando un ritmo, pero ese ritmo hay que decidir bailarlo todos los días, Uh ¿verdad? -huh. No como un destino, llegué yo, llevé un proceso, leí este libro, escuché este podcast y mi vida cambió y ya no tengo que hacer más. Entonces, ese fue mi destino. Llegué a lo que muchas personas a veces le llaman, se podrá alcanzar la felicidad, como corriendo detrás de algo que cada vez pareciera que se hace muchísimo más largo y que no lo puedo alcanzar, que más bien va corriendo y yo voy detrás de eso, ¿verdad? Entonces, en lugar de entender que nos levantamos todos los días con esas palabras y esos pensamientos y vamos decidiendo conforme va pasando el día, ¿verdad? Ahora mencionabas el miedo a la humillación, que está muy relacionado con la vergüenza también. Y mencionabas el caso del divorcio. Hace unos años yo atravesé un proceso de divorcio también. Uh Y es -huh. muy interesante porque realmente hay herramientas que una puede tener, pero definitivamente empezar a llenarnos de cuáles son esos pensamientos. Ah, es que, por ejemplo, es que yo creo que él seguramente debe estar pensando esto, ¿verdad? En ese camino de sanidad, ¿qué evidencia tienes para saber lo que él está pensando? Entonces empezamos justamente a hacernos esas preguntas correctas para resolvernos en ese proceso y entender y hacernos responsables con lo que nosotros tenemos ahora. ¿Cuál es nuestro círculo de acción? ¿Cuál es nuestro círculo de control? ¿Y cuál es el panorama hacia donde nosotros vamos? Y podemos justamente sanar de una manera más consciente, Sí, y la que respuesta no conforme. afecte, a el resto de personas, y que yo pueda entender también que soy protagonista y que no soy víctima, Glory. O sea, que yo soy responsable de mi propia vida. Sí, yo creo que una, ¿verdad? Bajo la referencia que estamos conversando es aprender, como dice Jorge Bucay, a llegar a la cima y seguir subiendo. Y que muchísimas veces cuando nosotros proponemos un proyecto de vida, necesitamos de otros equipos, ¿verdad? Vos te tuvieses que deshacer de tu equipo, del compañero de vida que Claro. escogiste, porque ese compañero de vida no se asocia a tu proyecto de vida. Y entonces, una de las referencias más importantes que yo he tratado de proponerle a las personas, porque yo creo en el amor, yo creo en relaciones comprometidas, Claro. yo creo en construir proyectos en conjunto, pero le tuve que quitar la fantasía de creer en pactos de amor eterno. ¿Por qué? Porque yo me casé y quedé viuda a los 2 años. Me volví a casar y tuve que terminar. He estado en varias relaciones y las tengo que terminar. Entonces, ¿qué dice el inconsciente? De que uno comienza y termina las relaciones conforme los proyectos de vida que uno tiene. Y Claro. eso no significa que no valore el proyecto o a la persona con la que estoy, pero comprendo y entiendo que si en algún momento de mi vida vos te tenés que ir, lo puedo comprender, o yo me tengo que ir, lo puedo Claro. comprender, pero no desde el desamor, porque al final y al cabo nuestro proyecto de vida es amar la vida, disfrutar la vida. Entonces, cuando vos me propones de que la vida, ¿verdad? Nosotros las vamos construyendo, pero hay muchas personas que no tienen los Claro. recursos, no saben de nutrición, no saben de emprendimientos, no saben no tienen los recursos porque nos vinimos sin manual.
A mí me entregaron a Fabiana la primera vez y me dijeron, toma esta chiquita, llévesela para la casa. Y yo decía, pero esto es una cosa demasiado pequeña, ¿verdad? Y yo tenía 30 años. ¿Cómo hacen las carajillas que quedan embarazadas a los 12, 13 años? Es una cosa impresionante. Pero la propuesta es que muchísimas veces lo que no tenemos son recursos y hay que tener mucha compasión para la gente que no tiene los recursos. Por eso estos espacios que son gratuitos, lo que hacen es ayudarle a las personas que no, en realidad no tienen esa conciencia de, ¿de qué? Esa conciencia de traer y conectar con recursos, de que hay recursos, hay más información. Hay métodos para que usted se sienta bien, para que se le baje la ansiedad. Hay estrategias para que usted la vida se le haga más fácil. Hay estrategias para que usted lleve la administración de su dinero. Hay estrategias para que usted pueda salir adelante siendo una mamá soltera. Sí hay, pero la mayoría de personas no tienen los recursos. Y, y también porque nos programaron, como te dije, que la salud mental era solo para los locos. Entonces, si yo veo salud mental es que o algo malo me está pasando o estoy loca. Y eso le funcionaba al sistema que nos ha programado a ser mediocres, a ser conformistas, a trabajar de 8 a 6. Eso le funciona al sistema. ¿Para qué? Para que nosotros no pensemos en realización personal, no pensemos en que está mal que me hayan propuesto que tengo que trabajar de 8 a 6 durante 250 días y solo tengo 12 días libres al Ujú. año. ¿Me explico? Sí, Entonces, cuando usted empieza a salir del sistema desde una manera estratégica, sin pelearme con la vida, porque es muy importante, sin pelearme con la vida, sin pelearme con el sistema, ¿verdad? Entonces vos empezás a conectar con mayores recursos, donde usted dice, bueno, mi mayor regalo últimamente en mi vida es despertarme a la hora que yo quiero, porque mi primera cita la pongo a las 9, 10 de la mañana. claro. Entonces yo sé que si me quiero despertar a las 8 de la mañana, no hay ningún problema. Que antes yo me recuerdo trabajando en corporativo, a las 6:10 tenía que estar levantada y cuando estaba en el cole, a las 5:30, Ujú. con agua tibia. ¿Me explico? Entonces, creo que tenemos que ver con mucha compasión las personas que vemos por afuera y las vemos mal, porque hay una parte de ellos que no tienen los recursos. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Tran, que todo el mundo sabe que hay que tomar agua, hacer ejercicio y comer bien. Sí, Pero ¿cuántas personas lo hacen? Porque no tienen el recurso de la disciplina, porque no tienen el recurso del amor propio, porque no tienen, no es porque ellos dicen, ah, no, me vale verga la vida, a mí no me claro. importa tener sobrepeso. Todo el mundo no lo quiere tener, pero no tiene el recurso para sobrellevarlo. Los que vamos a salud mental, planteamos metas, disfrutamos la vida es porque tenemos los recursos. Claro, por Creamos dinero es supuesto. porque tenemos los recursos. Entonces, desde ese lugar, creo que uno de los mayores regalos que me ha dado la PNL es la compasión, poder conversar desde la plataforma del amor, porque ante todo somos humanos. Y entonces yo le digo a la gente, una muchacha me decía, tengo 18 años de esperar, 18 años de esperar que este hombre se quiera casar conmigo. Ujú. Fueron novios durante 18 años. Y entonces ella ya le dijo como, James, ¿te casas conmigo o no te casas conmigo? Y él prefirió no casarse con ella. Si ella en esos 18 años nunca tuvo los recursos hasta que fue a salud mental, ¿verdad? Para poder entablar una conversación tan importante, ya desafiando el límite de que no es que pasaron un año, no pasaron 2 años, no pasaron. Si ya después de 18 años no sabes si te quieres casar conmigo, no quiero esperar un año más para saber si quieres casarte conmigo. Entonces, esa propuesta de no tener recursos, de no tener límites, es porque no tenían los recursos para poder afrontar una conversación tan desafiante como esa. Claro. Entonces, desde ese lugar, Frank, es un poquitito lo que a mí me quería compartir con ustedes, ¿verdad? De Claro. que encontremos recursos, reconozcamos el poder de nuestras palabras, aprendamos a conectarnos con ser una hoja, porque Ujú. al final ser una hoja es la metáfora para la mente, que a la mente le encantan las metáforas, es la metáfora para la mente para hacerlo mejor. Claro. Y ahorita hablabas de recursos y yo he escuchado mucho la excusa de,
Algunas personas la usan de los recursos económicos y esto es súper interesante, ¿verdad? Porque es como yo no tengo los recursos económicos para hacerlo, en algún momento voy a tal vez llevar el proceso con un profesional, voy a invertir en eso, pero ahorita no, estoy muy limitado económicamente, muy limitada económicamente, ¿verdad? Y Hablábamos uno de las dice, palabras, no, y uno dice, pero de ahí siempre anda teñido y siempre anda con pestañas, pero es lo mismo, las personas trabajan con los recursos que tienen, porque en su claro, mapa mental, ellos creen que el estuche afuera es mucho más importante que el estuche adentro, no importa que lo crean. El claro, asunto es que muchísimas veces llegamos por esos recursos, pintamos la casa cuando ya la casa está, cuando hay que meterle 3 millones de pesos. Y después la gente dice de que es muy largo los procesos terapéuticos, pero si hubiera llegado un poco más a tiempo, pero de igual manera, llegar a tiempo va a depender de los recursos. Entonces es claro. pura compasión, pura compasión, pura compasión. Y al final, al cabo, si me quitan un problema y cuesta $300, te salió barato, porque hay problemas que no se resuelven con dinero. Hay cosas que no se resuelven con dinero y eso es lo que la gente no entiende. Yo le digo a mi pareja, eh, que lo más que nos podemos dar nosotros siempre va a hacer es darnos lo que no se puede pagar con dinero. Amor, ternura, respeto, proyectos en conjunto. Eso no se puede pagar con dinero. No se Claro. puede. ¿O sí? No, no se puede. ¿Ves? Ujú. Y también hasta esa, ahorita hablabas de la pareja, ¿verdad? De cómo nos empezamos a conectar también con esas herramientas y esa inversión que se puede hacer también para diseñar un proyecto de vida que luego también no nos salga más caro, más bien, pensando en el tema de pareja, porque al final más bien el proyecto puede salir muchísimo más caro a nivel emocional, de todas las cosas, esos nuevos traumas, esas nuevas cosas que tal vez empiezan a generar a través de no tomar esas decisiones. Yo lo veo también como ese salto de fe, ¿verdad? Porque tal vez hay personas que nos están viendo, van a ver la grabación y tal vez necesitaban como ese impulso en este conversatorio que tenemos nosotras para poder decir, ya ahora sí es el tiempo de invertir, es el tiempo de sacar el tiempo para poder disfrutar, para poder disfrutarme, para poder invertir en mi amor propio y poder, a veces las personas le llaman egoísmo, ¿verdad? Y si al fin y al cabo la palabra es egoísmo que usted tiene en la mente, pues sea egoísta, si esa es la programación que usted tiene, ¿verdad? Una vez yo estaba con una muchacha y entonces le estaba costando mucho terminar la relación y entonces en su programación mental el dinero era muy importante y yo le dije, ¿está en usted si quiere gastar 10 sesiones más hablando de este tipo que no le funciona, que no le viene bien para su vida, que solo le trae pérdidas emocionales y económicas o resolverlo aquí y salir adelante? Y ahí fue el switch, ¿verdad? Nos sale muchísimo más barato si es en términos de dinero, conectar con mi visión, conectar con el amor, conectar con mis sueños, conectar con mi salud mental, ir a resolver partes de mi pasado, porque el pasado sí se puede resolver cuando lo transformo, cuando lo reinterpreto. Que tener los $400 metidos en la tarjeta o metidos en la billetera y tener problemas. Entonces, desde ahí, eh, la propuesta es que yo le pido al inconsciente a todas las personas que están conversando, que nos están escuchando, que esa parte de ellos que quieren crear una mejor realidad con la persona que quieres, pero que vayas a conectar con una persona formal que se instruyó, que se educó para que vos estés mejor. Claro, ¿Ok? súper bien. Y para ir cerrando, Glory, tal vez, ¿cuál es ese mensaje final que le gustaría dejarle a esas personas que están conectadas, a esas personas que están aprendiendo durante toda esa semana? Mañana vamos a hablar de límites también con una amiga que es psicóloga, límites sanos en el área personal y profesional y todavía nos queda camino en esta semana. Entonces, tal vez, ¿qué le diría usted a esas personas? Una de mis frases que curan, yo no sé si vos conocés mi Sí, curso de frases que curan, es un curso para reprogramar el diálogo interno. Es
muy poderosa, dice que yo estoy de mi lado. Es una frase que Milton Erickson, el hipnoterapeuta más influyente del siglo XX, le enseñaba a sus clientes, porque a nivel inconsciente nosotros nos sentimos acompañados. Entonces, les propongo que se digan, yo estoy de mi lado, yo estoy de mi lado cuando voy al gimnasio, yo estoy de mi lado a la hora de alimentarme, yo estoy de mi lado cuando tengo una conversación difícil, yo estoy de mi lado cuando tengo que apagar el celular y conectarme a lo que es verdaderamente importante. Entonces, esa frase, Fran, te la doy. También te quiero agradecer muchísimo de darme un espacio con tu comunidad para conversar de mujer a mujer, de corazón a corazón, de co-creadoras de un proyecto que ojalá sea trascendental, que nuestra voz se vaya con la gente para que puedan conectar con mejor información y, te agradezco mucho que me hayas invitado. Realmente yo paso un poquitito ocupada y nunca saco estos espacios con nadie, pero bueno, gracias a Dios se acomodó. Sí, sí, gracias por decir que sí. De verdad que ahora, pero puede ver la grabación. Juan Orozco dice que llegó tarde, pero ahora puede ver la grabación. Ahí se las vamos a Muchas dejar. gracias. Bueno, ahí Sí, estamos. porque realmente yo creo que hay mucha necesidad y es bonito también poder ser, a mí me encanta porque de hecho mi marca se llama Susurro de Esperanza y es poder ser ese canal de esperanza para muchas personas, esa esperanza activa, ¿verdad? No ese sentimiento de que yo vengo y me siento mejor y queda ahí, no, no, esa esperanza activa donde yo realmente puedo apropiarme de un montón de recursos y herramientas para salir adelante. Así que muchísimas gracias, Glory, por decir que sí. Un abrazo Un enorme, que todo abrazote. es para el mayor bien y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas Chao. gracias. Chao, Glory. Bueno, muchísimas gracias por unirse. Gracias a todos y a todas. Ahí les dejo la grabación. Además, vamos a subírselas por medio de YouTube. Por ahí también la van a poder encontrar para que puedan compartirlo con otros y con otras también. Realmente es muy bonito cómo pudimos pues tener esa enseñanza. Yo les he comentado de si analizamos, por ejemplo, financieramente, que a veces a algunas personas les gusta estar pensando cuánto puede costar esto y demás. Toda esta semana de Ruta de Éxito estamos invirtiendo de nuestro tiempo, de nuestro cariño y de nuestro amor para poder dar de manera gratuita todos estos recursos y todas estas herramientas que si pagamos, por ejemplo, un masterclass virtual inclusive y tener acceso a invitados internacionales, claro que eso tiene un costo, pero lo más importante es que tanto para mí como para cada persona que ha dicho que sí para estar en estos espacios, es decir, vamos a dar con amor, vamos a dar con cariño para que podamos crecer juntos y podamos desarrollarnos. Así que seguimos adelante. Mañana tenemos el siguiente conversatorio. Va a ser a las 3 de la tarde, hora Costa Rica. Vamos a estar hablando con Gabriela Delgado de límites. Esos límites sanos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que nos ayudan también a entender quiénes nosotros somos, aprender a decir que sí y que nuestro sí sea auténtico, pero también que nuestro no sea súper, súper auténtico, entendiendo aquí termino yo y aquí empieza la otra persona. Eso es importantísimo también para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden compartir con otros también todo lo que han aprendido acá y que cada uno de ustedes también son una fuente, son un canal de comunicación, de esperanza. Hay personas a las cuales yo no les voy a poder llegar, Gloriana tampoco les va a poder llegar, ni cada uno de los invitados, pero usted sí. Usted sí puede hacer ese cambio y sí puede disfrutar también, repartir de su esencia, de su flow a las personas con las que usted está en su trabajo, en su familia, con sus amigos. Así que seamos ese canal de esperanza para los demás también. Un abracito y nos vemos pronto. Chao, chao.